Perfecto. This call is now being recorded. Bien. Bueno, para los que nunca formaron parte del SNAME o lo escucharon por los pasillos o vieron que en algún momento salió las noticias en distintos rubros, el SNAME es, digamos, un espacio común dedicado a todos aquellos profesionales, incluso estudiantes, incluso profesionales relacionados a la industria marítima, oceánica y offshore, que es, digamos, es nuestro espacio, es el lugar donde a nivel mundial vamos a encontrar que, digamos, la última información, los últimos adelantos, los últimos papers técnicos, las últimas convenciones, y, y si bien cuenta con 6.000 miembros distribuidos en distintos, más de 95 países, eh, los que tuvimos oportunidad de conocer el SNAME nos dimos cuenta de que es de esta organización es de las más importantes a nivel mundial, eh, debido a todo lo que involucra. Para a todos aquellos que estamos dedicados y dedicamos y vamos a dedicar el resto de nuestras vidas posiblemente al ámbito naval. Además es una sociedad sin fines de lucro, así que bueno, eso es considerable. ¿Cuál es la misión del SNAME? Bueno, digamos, lo que busca es promover la ciencia y la práctica de la ingeniería naval, marina, oceánica y de todas las demás profesiones que están anexas, digamos. Como sabemos, un barco es una ciudad flotante y tiene muchísimas industrias anexas con sus particularidades, que algunas se asemejan a las de tierra y otras no. Eh, pero sabemos que es una fuente de trabajo para muchísimas personas, para muchísimos rubros distintos. Eh, y la misión del SNAME es mantener, digamos, lo que es la educación, es decir, hay acceso a distintos libros, hay descuentos en libros, hay acceso a papers técnicos, acceso a las noticias actualizadas, descuentos a distintos cursos. Eh, Además, bueno, la posibilidad de las convenciones que se realizan anualmente, donde si bien hay muchas personas exponiendo sus trabajos de investigación, también es un lugar donde muchos empresarios y muchas empresas que tienen sus proyectos relacionados a la industria, a cualquier tipo de industria naval, aprovechan la oportunidad para poder mostrar sus productos, sus adelantos. El caso, bueno, nuestro de la convención cuando estuvimos el año pasado, en 2019, vimos que hay una gran cantidad de firmas que ni conocíamos, y, y bueno, nos sirvió de experiencia. Además, bueno, el intercambio global, obviamente, de conocimientos, de ideas, y el fomento y el patrocinio de la investigación y el desarrollo de todas estas profesiones. Por ejemplo, bueno, algo que vamos a ver más adelante es algo muy importante y que es muy importante aprenderlo desde ahora, es los talleres de CFD, algo que no deja de ser el futuro en lo que es la resistencia al avance para todos aquellos que optan por no hacer pruebas en una primera instancia en un canal de ensayo. Nosotros contamos con un taller el año pasado de CFD que lo dio Maximiliano Mavica. Así que bueno, todas estas son las pequeñas cosas que enriquecen al estudiante y al futuro profesional. Bueno, los beneficios del SNAME, como dije, uno hace una red de contactos. A todo el mundo le sirven los contactos, tanto para beneficio propio, digamos, económico, beneficio académico. Uno se abre al mundo a través de estas convenciones, ve lo que sucede en otras universidades, ve lo que sucede en otros países con la industria. Es algo que permite abrir los ojos hacia afuera y también mostrarse, digamos.
Bueno, siendo miembro del SNAME, uno tiene acceso a 20 papers a elección por año. Como decía, asistencia a cursos con sus correspondientes certificaciones, que nos sirven para darle más peso al currículum. Incluso estos cursos, algunos son virtuales, sin necesidad de viajar, y otros son presenciales. SNAME cuenta con una cartera de buscador de empleos también, eso es muy importante, sobre todo para aquellos que están finalizando la carrera o que ya están recibidos. Uno se actualiza en cuanto a cuáles son los trabajos de investigación que más ponderados, digamos, hacia dónde apunta la industria. Y bueno, por supuesto, una participación en competencias para estudiantes, que es la idea de esta charla. Digamos, el SNAME tiene un área estudiantil que cuenta con distintas sedes alrededor del mundo, más de 40, y tiene dependencia de comités locales dentro de Estados Unidos, formando lo que es el área estudiantil a nivel mundial. De acá es donde surge el SNAME ANTU, o sea, SNAME son las siglas de la sociedad, que es la Sociedad of Naval Architects and Marine Engineers, es decir, lo que agrupa a todos los profesionales y a técnicos y gente vinculada al sector, tanto profesionales como estudiantes. Y ANTU son las siglas de nuestra universidad, de la Universidad Tecnológica Nacional, solo que en inglés. El 2012, la sede Facultad Regional Buenos Aires se abrió en el 2012, y el 2019 se abrió la sede de ANTU en la Facultad Regional Mar del Plata. Bueno, lo que dentro del área estudiantil, lo que ofrece el SNAME es una competencia, la llamada Dr. James Lisnick, que básicamente la competencia en lo que se reduce, o a lo que abarca, mejor dicho, es realizar el anteproyecto de un buque, que cuenta con una primera vuelta de espiral. Para aquellos que están haciendo proyectos de buques, lo van a entender mejor el tema de la vuelta de espiral, pero es el primer recorrido en todos los aspectos del barco, y hasta un segundo recorrido puede llegar a haber también, a fin de afianzar las características del barco. Entonces, acá intervienen casi todas las asignaturas de la carrera de Ingeniería Naval que brinda la UTN. Por ejemplo, lo que es estabilidad, interviene gran parte de la asignatura teoría del buque 1. En propulsión y lo que es el tratado de combustibles, las asignaturas de máquinas alternativas y turbomáquinas y plantas propulsoras. Por supuesto que no involucra a toda la materia, pero sí pequeños tópicos o capítulos que uno ve en esa materia. Por ejemplo, bueno, el uso de Maxer, que es imprescindible, lo vemos en diseño asistido con Martín de Lía. El balance eléctrico, en plantas eléctricas navales, todo lo que es referido a estructuras, que se ve en construcción naval y cálculo de estructuras. Por supuesto que el diseño de los propulsores, el análisis de Seakeeping, la resistencia al avance, se ve en teoría del buque 2. Esta asignatura es muy importante, de hecho es de las más importantes, más si uno va a recurrir a lo que es el uso de CFD, tiene que entender qué es lo que está haciendo. El enfoque constructivo, digamos, tanto proyecto de buques como proyecto final. En caso de, vamos a ver más adelante cuáles son los tipos de barcos o las características que tiene que cumplir, pero si es un barco costero, tiene que ver mucho lo que se ve nuevamente con Martín de Lía en embarcaciones veloces. Y sistemas específicos, obviamente en alistamiento. Seguramente estoy dejando asignaturas de lado, pero estas son las principales. Bien, acá, bueno, vamos a darle la palabra a Juan. Si querés, te comparto, Juan Cruz Tauteris. Él les va a hablar un poco sobre los aspectos de la competencia, va a desarrollar, y bueno, lo que él nos pueda aportar lo agradecemos, y yo continúo luego con lo que son las reglas y demás. ¿Te parece bien, Juan? Dale, Esteban, dale. Listo, ahí te dejo de compartir.
Bueno, les comparto pantalla. Un segundo, por favor. ¿Cómo están? Me presento, soy Juan Cruz Tauteris, junto con Esteban formamos parte del equipo que desarrolló un proyecto de un buque logístico polar que se presentó en la competencia Dr. James Lipnick en el 2019. Bueno, les presento un poco. La competencia fue una competencia en la cual se presentó la UTN hace ya del 2017. Acá lo que pueden ver, tanto en 2017, 18 y 19, los equipos ganadores. En el 2017 se presentó un buque de suministro a la plataforma petrolífera y con capacidad de manipuleo de anclas, con un bollard pull, un tiro a la vista de 100 toneladas. En 2018 el equipo de la UTN presentó un buque de investigación pesquera que estaba desarrollado para el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero argentino. Y como les comenté, en el 2019 se presentó un buque logístico polar que iba a ser, que la idea era que sirva en la Armada Argentina y pueda suministrar a las bases que la Argentina tiene en la Antártida. Esteban habló un poco de la espiral de proyecto o del desarrollo del proyecto, de un proyecto cualquiera. Los autores explican el desarrollo de un proyecto a través de una espiral de proyecto, que es esta que pueden ver acá. Hay distintos autores que la muestran con distintos etapas, o distintos nombres de las etapas, pero bueno, a los efectos eso es óptimo para explicar cómo se desarrolla un proyecto. El desarrollo de un proyecto se ingresa, como pueden ver acá, con los requerimientos de armador, y luego uno va determinando ciertas etapas del buque, ciertas etapas del desarrollo del buque, como son las dimensiones principales y el casco, la propulsión, la estructura, el peso del buque vacío, capacidades de tanques, estabilidad del buque en distintas condiciones de carga y otros tópicos. Pasa que uno en el desarrollo de un proyecto, uno no desarrolla estos aspectos del buque una sola vez, lo hace varias veces, es decir, da varias vueltas de espiral, ajustando cada vez más la precisión al respecto de todas estas cuestiones. Es por eso que uno repite varias veces cada uno de estos aspectos. En la competencia de Dr. James Lipnick, la idea es hacer una o dos vueltas de espiral para el desarrollo de un proyecto. Pero bueno, tengamos en cuenta que en el desarrollo de un proyecto completo se darían varias vueltas a esta espiral. Dentro de los contenidos del informe, nosotros decidimos dividir un poco lo que son los tópicos a desarrollar dentro de lo que son el diseño preliminar, el casco y las máquinas. Dentro del diseño preliminar uno podrá obtener, entre otras cosas, las dimensiones principales del buque. En el área del casco uno va a definir las líneas del casco, las formas, por ejemplo, si usar bulbo o no usar bulbo, si usar quillote de popa, etc. Y dentro de máquinas uno va a poder definir, entre otras cosas, un arreglo de máquinas, como pueden ver acá, que hay una comparativa entre un arreglo de máquinas de una propulsión diésel mecánica convencional y una propulsión diésel eléctrica, como se puede ver acá. De la parte de máquinas se definirá un poco estas cuestiones. Dentro del diseño preliminar uno tiene ciertos tópicos a desarrollar, los cuales van a ser los requerimientos de armador, que bueno, acá los requerimientos de armador tienen que ser presentados con anterioridad a
la presentación del proyecto, los requerimientos del armador pueden venir del propio armador o, en este caso, en la competencia, generarlos uno mismo. En el caso del buque logístico polar, el cual nosotros con Esteban desarrollamos, los requerimientos de armador provinieron de información que obtuvimos que nos brindó la Armada Argentina, que básicamente nos definieron algunas cuestiones como cantidad de tripulantes y cantidad de pasajeros, autonomía, capacidades que debía tener el buque para operar en la Antártida, velocidad económica, velocidad máxima, velocidad para navegar en el hielo, etc. También se tendrán que definir las dimensiones principales del buque del proyecto, que bueno, dentro de las dimensiones principales uno tiene eslora, manga, puntal, calado, etcétera, que bueno, esto se definirá un poco también en base a buques similares que estén disponibles, que estén operando actualmente, o bueno, también a ciertas particulares que puede requerir el armador, como por ejemplo puede darnos una cota máxima de eslora, de manga, etcétera. Eso tiene muchos bemoles a tener en cuenta. La estimación de la tripulación también se tiene que definir dentro del diseño preliminar. La estimación de la tripulación muchas veces la da el propio armador, ya que el armador considera que hay cierta cantidad de personas que tienen que tripular la embarcación, o si no también, por ejemplo, en el caso de la Argentina, la Prefectura Naval Argentina determina una tripulación mínima, la cual todo buque debe cumplir de acuerdo al tipo de buque del que estemos hablando. Los cálculos de autonomía de la embarcación se harán en base un poco a la ruta que trabajará el buque, y también pueden ser un poco dados por el armador. Acá lo que podemos ver un poco es la ruta que tenía que cubrir el buque logístico polar dentro de la Antártida. Entonces, bueno, en base a estas cuestiones, nosotros en el proyecto pudimos definir un poco la autonomía que el buque debía cumplir, y que tenga el combustible necesario y los víveres para poder cumplir con sus objetivos, con sus requerimientos. Dentro de la parte de casco, uno tendrá las curvas de áreas del buque y las longitudes inundables. Acá lo que pueden ver son la curva de áreas del buque. Cada uno de estas áreas representan un espacio diferente, como puede ser habitabilidad, combustible, víveres, carga general para las bases en el caso de lo que fue el buque logístico polar, etc. Dentro de las condiciones de carga del buque, uno definirá ciertas condiciones de carga, justamente que serán la capacidad de los tanques, la cantidad de tripulantes a bordo, etc. Y definirá ciertas condiciones de carga que son las más representativas del buque, que serán generalmente son la carga máxima del buque, la carga en lastre o la carga mínima, y una carga intermedia. Después uno puede determinar otras condiciones que también considere lógicas y que puedan presentarse cotidianamente en la operatoria del buque. Después hará también un análisis de estabilidad intacta y en avería, que esto lo hará para cada una de las condiciones de carga que uno estableció. Entre otras cosas, en las condiciones del análisis de estabilidad intacta se tendrá que verificar ciertas condiciones que la Organización Marítima Internacional o el registro de clasificación que uno haya decidido o utilizar requieran para considerar que el buque es estable en cada una de las condiciones de carga intactas y en avería. Después obtendrá un plano de líneas que, bueno, no hace falta un poco mucho comentar lo que es un plano de líneas. Sabemos que es un poco la visualización del buque en distintos cortes, tanto transversales, longitudinales y seccionales.
Acá lo que pueden ver un poco son las distintas los cortes longitudinales del buque, que este era el buque logístico polar que con Esteban y el equipo hemos desarrollado. Y después también tenemos el reloj general, que bueno, es la muestra de toda la división de los espacios que hay dentro del buque: tanques, habitabilidad, espacios de carga, etcétera. Todo bien definido, digamos. Luego también tenemos el plano de capacidades del buque. Acá lo que podemos ver es solamente incluir una planta de un buque, pero bueno, para que vean un poco cómo se tendría que ver o cómo se puede ver un plano de capacidades, el cual un poco se define cada uno de los tanques y los espacios del buque, con sus capacidades y dónde están ubicados específicamente. Después tenemos el desarrollo de la sección media y el cálculo escantillonado del buque. Como sabrán, el buque está sometido a un peso específico, una carga por unidad de longitud que está de acuerdo al peso del buque vacío, y un empuje que está definido por el empuje que realiza el agua por el principio de Arquímedes, básicamente. Aquí lo que se hace es tomar al buque como una viga buque. Entonces, debido al peso del buque a lo largo de la viga buque y el empuje que realiza el agua, uno tiene un corte, un esfuerzo de corte sobre la viga buque y un momento flector sobre la viga buque. Este momento flector y este corte lo que generan son esfuerzos sobre la sección del buque que el buque debe tener la capacidad de soportar. Más específicamente son tensiones normales a la sección que el buque debe tener la capacidad de soportar a través de su escantillonado. Es por eso que se debe calcular el esfuerzo que se tiene sobre la viga buque, y además calcular un escantillonado a través de, por ejemplo, un registro de clasificación, para que ese registro de clasificación nos dará los escantillonados mínimos necesarios a colocar o a instalar en el buque para poder soportar estos esfuerzos característicos sobre el buque en sí. Después se tendrá que hacer un análisis de seakeeping, que básicamente lo que es un análisis de cómo se comportará el buque cuando esté sometido a la ola o en el mar. Básicamente se tendrá que verificar que no se produzcan esfuerzos característicos importantes, o que no se generen aceleraciones en el buque, en ciertos puntos característicos del buque, que hagan que la operatoria del buque sea inadecuada, digamos, que la gente no se sienta cómoda arriba del buque para poder operarlo, porque ahí incurriremos en errores y malestares de la tripulación, por ejemplo. Y después también se tendrá que hacer un análisis de costos del buque, que esto se hace por métodos estadísticos, digamos, que bueno, lo que obtendremos al final del análisis de costos es un costo aproximado de lo que podría llegar a costar el buque construirlo, digamos. Dentro de la parte de máquinas de los tópicos a desarrollar dentro del informe, se tienen un arreglo de máquinas y de los componentes de máquinas que se tendrán que llevar a bordo. Aquí lo que pueden ver es un arreglo de máquinas que se hizo del buque logístico polar, que eran 6 generadores eléctricos con bombas de combustible, aceite, agua de refrigeración, manifold de carga de combustible, etcétera. Pero bueno, más o menos fue es más o menos lo que se tiene que realizar dentro de un arreglo de máquinas con sus respectivos componentes. El arreglo de máquinas, entre otras cosas, se nutre del análisis de propulsión, porque uno a través de la propulsión, del análisis de la propulsión, establece la potencia mínima requerida para poder
propulsar el buque. Entonces, en base a eso, uno seleccionará motores propulsores, motores auxiliares y todo lo que serían bombas y auxiliares a los motores para poder alimentarlos y proveerles de un correcto funcionamiento. Como decía, también se tiene la curva de velocidad de resistencia y velocidad EHP, que sería la potencia de remolque. Acá lo que se hizo es, a través una vez obtenido el casco, obtener la potencia que se necesita para remolcar el casco a distintas velocidades y la resistencia que tiene el casco a distintas velocidades. Acá, como pueden ver, en línea roja se puede ver el método que se utilizó por Fung, que es un método estadístico que fue desarrollado empíricamente, y en la línea azul podemos ver un análisis que se hizo en CFD. Lo que nosotros consideramos es que los resultados que obtuvimos a través del CFD son más precisos, o confiamos más, si se quiere, en los estudios del CFD. Entonces tomamos como resultado válido los datos obtenidos del CFD. Los datos obtenidos por el método de Fung los tuvimos en cuenta, pero bueno, los tuvimos un poco como a modo de referencia. Como podrán ver, un poco el análisis de CFD es un poco difícil y trabajoso, entonces no se hizo para todas las velocidades entre 13 y 16 nudos, como pueden ver acá, sino que se hizo entre 13, 14, 15 y 16 nudos de velocidad. Después tenemos que hacer un análisis de la planta propulsora, que serán los pros y contras de la planta, que acá se tendrá que definir, entre otras cosas, el tipo de propulsión que se deberá utilizar y los pros y contras que tiene cada uno de estos tipos de propulsión. Entre otros casos, evaluamos en el buque logístico polar la opción de tener una propulsión diésel convencional, diésel mecánica convencional. Otra opción era la diésel eléctrica convencional. Y bueno, después también tuvimos que optar, si se quiere, un poco entre una propulsión diésel eléctrica con hélice convencional, o, por ejemplo, entre una opción de una propulsión diésel eléctrica con azipods. Lo que definimos a través de un poco evaluar estos pros y contras de cada una de las propulsiones y métodos de transferencia de potencia hacia una hélice o un propulsor, fue utilizar una propulsión diésel eléctrica con azipods en el caso del buque logístico polar. Dentro de la parte de máquinas también se deben desarrollar los equipos específicos del buque, que son equipos que son necesarios para que el buque realice las operaciones a las cuales está destinado. En el caso del buque logístico polar, por ejemplo, se tuvieron que utilizar aletas estabilizadoras, aletas antirrolido, que lo que permiten es que el buque, al estar sometido a un mar agitado, pueda no rolar tanto o tener un mayor confort a bordo para que la gente que lo tripule y que está a bordo se sienta más a gusto, ya que, bueno, el buque logístico polar, por ejemplo, tiene que cruzar el pasaje de Drake, que es el pasaje que está entre Ushuaia, sería, o Tierra del Fuego en Argentina, y la Antártida Argentina, que es un lugar que se pueden encontrar grandes un lugar donde se puede encontrar con mucho mar agitado, mucho mar picado, por decirlo de alguna manera. Después, entre otras cosas, utilizamos unas lanchas de desembarco, que son las que se utilizarán para que el buque logístico polar, una vez atracado en la bahía cercana a la base antártica a la cual debe suministrar, pueda acercarse a la base con estas lanchas, en las cuales a bordo va a tener suministros, por ejemplo, víveres y otras cosas para llevar a bordo.
Además, como por ejemplo acá lo que pueden ver es un helipuerto con resistencias por debajo del piso, que lo que hace en el caso de climas muy fríos es permitir que no se junte hielo arriba del helipuerto y no permitirle a los helicópteros que tienen que descender en la cubierta del buque, eh, que haya una inseguridad a bordo, digamos. Después también se tiene que definir un balance eléctrico con una selección de generadores. Esto lo que se hace es enumerar cada uno de los consumos del buque y establecer un poco la probabilidad de usar la máxima potencia, la cantidad de horas que se van a utilizar esos consumos y la cantidad de veces que se van a utilizar. A través de un análisis estadístico se obtienen la potencia necesaria a tener a bordo para poder generar la electricidad para los consumos del buque. Y bueno, nosotros hemos establecido que tengamos dos motores generadores principales, que esos están destinados a la propulsión, tres motores auxiliares y un motogenerador de emergencia, que esto está destinado cuando hay un blackout eléctrico a proveer energía hasta que los sistemas del buque se reconecten o se repongan en funcionamiento. Y bueno, muchas gracias por su atención. Le devuelvo la palabra a Esteban. Muchas gracias, Juan. Ahí comparto. O sea, básicamente, como mostró Juan y pueden ver, o sea, no es que hay que hacer nada nuevo o algo del otro mundo, simplemente aplicar, como sería en un trabajo conjunto, todo lo que fueron viendo en distintas asignaturas, pero siempre al mismo barco, ¿no? Obviamente. Entonces, eso es una parte que también nos sirve para vincular, digamos, uno ya se mete de lleno en lo que es el proyecto o el anteproyecto de un barco propio. Bien, vamos a compartir. Bien, vamos a ver entonces, tal como dijo Juan, lo que fueron de los otros años, simplemente algunas menciones. En 2017 el proyecto que se hizo fue un AHTS, un remolcador de tiro de altura diseñado para lo que son el campo de anclas de una plataforma offshore, además para proveer suministros, transporte de carga encubierta. Digamos, es un barco necesario para lo que es la construcción de plataformas offshore. Y lo importante de esto es que esto fue el proyecto final de dos alumnos del momento. Digamos, ustedes pueden tomar un trabajo que estén haciendo en la universidad con su profesor en la asignatura proyecto de buques o proyecto final o en otra asignatura también. Es decir, pueden partir de eso con el plus de que ustedes van a tener algo que también ya está revisado por el docente. De todas formas, nosotros nuestro proyecto fue ajeno a la universidad, pero recurrimos constantemente al jefe de departamento, a distintos docentes, y siempre tuvimos una excelente respuesta, un asesoramiento profesional, y eso digamos, nos sirvió como guía, nos sirvió muchísimo. En 2018, este es el barco que se presentó en 2018, estos barcos que se presentaron ganaron todos el primer puesto. Es algo que no mencioné, que es muy importante, digamos. En el 2018, el buque fue de investigación pesquera. No fue el proyecto de ninguna materia, sino que fue algo dedicado exclusivamente para la competencia. Y bueno, fue clave el contacto con lo que es el INIDEP, que en ese momento estaba trabajando en el barco pesquero del Angelescu. Digamos, eso es lo que tiene el proyecto, que uno tiene que salir afuera, digamos, a buscar las personas que asesoran de cómo quieren su barco. En nuestro caso, por ejemplo, acá, bueno, fue
fueron las personas del INIDEP, pero en el caso del buque logístico polar antártico tuvimos que recurrir a la Armada, que es quien hace la campaña antártica, que son los que viajan a la Antártida todos los años, y establecieron cuáles son las características que ellos creen que podrían mejorarse del buque actual, que es el rompehielos Irizar. Y las características son incluso de un barco que yo personalmente desconocía, que era uno que existía en su momento y luego, bueno, tuvo un siniestro, pero como incluso uno se da cuenta de que el país necesita un tipo de barco de estas características. Digamos, eso es lo bueno de estos proyectos, que uno se va empapando de la realidad, digamos. En este caso, aprovecho a comentar también que es muy importante el equipo, cuanto más numeroso mejor, y además que, bueno, en mi caso yo pude trabajar con un equipo excelente, digamos, formado por Agustín Ibarra, que coordinó el proyecto, ahora actualmente él ya está recibido, en ese momento era estudiante, María Junco, Juan Cruz Tauteris, quien les habló recientemente, Maximiliano Mavica, y bueno, Giancarlo Salvarenga, que, digamos, fue un trabajo en conjunto con cada uno en distintas etapas de la carrera, que eso también es algo bueno, porque hay trabajos que no requieren, digamos, siempre hay uno que necesita estar más avanzado y otro que tiene que hacer tal vez más dibujos o más, eh, o cosas que son laborales y lleva mucho trabajo, pero no haya que pensar tanto, por decirlo, ¿no? Como todo. Entonces acá se pudo formar algo en conjunto y llegar al objetivo. Eh, Así que básicamente algunos ítems, ya para ir terminando, de qué es lo importante y lo que hay que tener en cuenta. El proyecto tiene que seguir unas reglas que ahora les voy a mostrar cómo se pueden ver desde la página, pero lo más importante es que, bueno, durante todo el proyecto siempre lo que se evalúa o lo que evalúan desde el SNAPE para dar la calificación es que uno siempre tenga criterio en lo que va decidiendo, en lo que va explicando. Incluso puede no llegar a la mejor alternativa, puede no que o la alternativa que eligió no haya sido la indicada, pero si uno justifica por qué llegó hasta ahí y qué criterio consideró para tomar una decisión, eso vale doble, porque es lo que se está evaluando. No se evalúa, digamos, el uso de programas sofisticados y esas cosas, digamos, que uno carga datos y obtiene resultados. No, acá lo que buscan es el criterio que uno va a tener como futuro profesional. Además, bueno, explicaciones detalladas, fáciles de comprender para quien lo corrige, hay que utilizar imágenes, gráficos, todo lo que ayude a ser didáctico, tanto para el proyecto como para, para todo, digamos, siempre es muy importante. Tiene un límite de 140 páginas en las que uno se puede extender. Es necesario ser miembro del SNAPE, así que, digamos, uno tiene el costo es de $35 anuales, que lo vamos a ver desde la página web en unos minutos. Y como dije antes, bueno, se pueden usar proyectos personales de otras materias. Como requisito de desplazamiento, tiene a partir de 500 toneladas y puede ser de navegación oceánica. Y tiene que ser de navegación oceánica. Se puede evaluar el hecho de que sea una embarcación cercana a la costa, pero tiene que tener la capacidad de alojamiento y comedor. Y hay que mandar un mail consultando si las características que uno propone podrían llegar a ser aceptadas o no. Si no, directamente la competencia está enfocada a buques de más de 500 toneladas de navegación oceánica. Las fechas que requiere, digamos, que tiene la competencia, estas son del año pasado, todavía no se actualizaron las de este año, pero más o menos para el 1 de marzo uno ya tiene que poder aplicar a que le interesa la competencia, indicar, digamos, que está interesado en participar en la competencia, y también el 1 de marzo se envían lo que son los requerimientos de armador. Es decir, requerimientos de armador son 2 hojas con los detalles o las cosas que pide, en nuestro caso, por ejemplo, del buque logístico polar,
fue una hoja donde la gente de la Armada nos dijo, mira, yo necesito que mi barco tenga tal y tal y tal cosa y tal mejora y que tenga distintas, por ejemplo, como decía Juan, que hay que cruzar el pasaje del Drake para llegar a Ushuaia, que es un mar muy complicado. Entonces el barco necesita aletas antirrolido o giróscopos. Entonces esas pequeñas cosas son las que establecieron en los requerimientos de armador. Además de una potencial eslora, una potencial manga y las dimensiones, ¿no? Entonces, hasta el 1 de marzo hay tiempo de presentar eso. Una vez que uno presenta eso y responde desde el SNAME que eso está aprobado, hay tiempo hasta el 31 de mayo para presentar el proyecto. Son 3 meses, sí, 2 meses, 3 meses, digamos. Lo ideal es empezar con el proyecto antes y poder trabajar un poco más distendido. Eh, Así que, y como les decía, poder ya armar un grupo de trabajo y empezar a investigar desde temprano. Y bueno, los ganadores se anuncian en septiembre. Actualmente, bueno, el comité está formado por el presidente Esteban Escudero, que es quien les habla, vicepresidente es Juan Cruz Tauteris, quien habló antes, y de secretario está Enrique Luis Liciardi Sañudo. Para finalizar, bueno, le dejo algunas fotos de lo que fue la convención del 2019. Esto fue en la ciudad de Tacoma, cerca de Seattle. Eh, digamos, es más allá de que uno realmente aprende mucho haciendo el proyecto y incluso logra otro vínculo con los docentes y con personas de afuera, que son las que el día de mañana van a ser nuestros jefes, ya sea porque uno tiene que ir a Tandanor, a Río Santiago, tiene que ir a hablar con gente de la Armada. Hay que decir la verdad que también la experiencia de poder viajar, y ya sea porque uno está mostrando su trabajo y está representando al país y a la UTN, es algo que enriquece mucho y realmente vale muchísimo. O sea, uno realmente lo pasa bien, digamos, en ese sentido. En este caso, por ejemplo, la foto de la izquierda, bueno, es el stand de la UTN en la convención, y la foto de la derecha podemos ver que al equipo hablando con gente de la Guardia Costera, que es como la prefectura de acá, y bueno, también estaba gente de la Armada estadounidense, eh, así que bueno, es como un buen vínculo, digamos, o sea, además de que uno hace también vínculos con otras universidades, pudimos hablar e intercambiar ideas con la Universidad de Michigan, que es una universidad que muchas veces ganó el mismo premio. Bien, bueno, este fue el equipo, como les decía, Agustín, Juan Cruz, María Junco, Maxi Marica y Giancarlos. Y bueno, lo que le decía también, uno termina, a fin de cuentas, pudiendo tomar sus ratos libres y estando de viaje en otro país con amigos, la verdad que es sumamente conveniente. Les dejo los contactos, abrimos el espacio si alguien tiene alguna pregunta. Nos conocemos todos, así que esto es distendido. Pregunten todas las dudas que tengan. Los que no nos conocemos, nos hemos cruzado por los pasillos en otras materias. Y les digo, estos mails, bueno, tomé el mail para si hay alguien de Mar del Plata, si quiere consultar ahí, si no directamente al de arriba, sname.antu@gmail.com, me faltó la M, ahora la agrego. Y el QR que ven abajo, o si quieren la dirección, es donde se va a subir toda información del proyecto, perdón, de lo que es para participar en SNAME, y la idea es que estén subidos los proyectos de años anteriores para que ustedes tomen como referencia y se puedan guiar. Eh, Aprovechamos antes Esteban, de... Sí, ok. No, si ya terminaste, quería decir algunas palabras. por supuesto, dale, te cedo la palabra. Ya, muchísimas gracias. Realmente eh, lo que le quería decir es que una de las cosas que se vio al participar, con la participación de ANTU en las competencias, es el gran nivel académico que ustedes tienen. Y me sentí muy orgullosa cuando ustedes ganaron los primeros premios. Así que no dejen de participar.
Segundo, hay otras competencias que también son promovidas por SNAME, como por ejemplo la competencia para la construcción de ferries, y hay otra competencia que también creo que les envié de una asociación que se llama, de Bélgica, que se llama Offshore Wind for Kids. Entonces había un challenge ahí para las universidades. Entonces, cuando hay este tipo de competencias y participaciones, yo les comparto. El valor, precisamente, el primer punto que tú pusiste es el de los contactos. Y el de los contactos es maravilloso y les ayuda a expandir sus horizontes. Tenemos el caso de Martín Jacobi, mi gran amigo, que está ahora trabajando en Holanda. Y él, lo que me dio mucho gusto este verano, por ejemplo, es que a través de SNAME él conocía a estudiantes que después eran profesionales italianos y estuvieron juntos, por ejemplo, en el matrimonio de uno de los muchachos italianos en Italia, que también es mi amigo. Entonces, ese tipo de relaciones son los que ustedes hacen que les van a servir en el transcurso de su carrera. Personalmente, mi carrera se ha desarrollado primero en la parte de barcos, que es mi pasión, construyendo, diseñando, haciendo todo lo posible con los barcos. Después, trabajando para ADS, transicioné a el petróleo, la industria petrolera, y ahí tuve la ocasión de ver todos los flotantes, todas las unidades flotantes, ¿no? TLPs, semisumersibles, etcétera, etcétera, que también fue la siguiente etapa de mi carrera. Y actualmente transicioné a lo que se llama energía renovable y estoy trabajando para una compañía que es fabulosa, que se llama Principal Power. Entonces, y a través de esto, o sea, las transiciones que he hecho han sido para mí muy importantes. Ha sido para mí muy importante el tener el contacto de lo que sucede en la industria a través de SNAME. Cuando estaba trabajando para la industria del petróleo, tenía mucho interés en lo que se llama energías renovables, y a través de lo que se presentaba en SNAME hice los contactos y me educaba. Entonces, eso actualmente me sirvió precisamente para que el vicepresidente de ingeniería de Principal Power me invitara a aplicar para trabajar en su compañía. Entonces, esas transiciones, y eso la haces a través de los contactos, del conocimiento que recibes atendiendo a diferentes eventos. Es muy importante. Entonces, les ayuda a abrir sus horizontes y les ayuda a enriquecerse como profesionales y como personas. Entonces, los motivo, por favor, a que se unen a SNAME, que participen en todos los eventos que puedan, que sigan poniendo en alto el nombre de Argentina, y desde luego ya estoy armando viaje el próximo año. Una de las sugerencias que tengo, por ejemplo, es la falta de unidades para la instalación de campos eólicos. Es mundialmente, ¿no? Entonces, tal vez, si ustedes investigan en Argentina qué es lo que se está haciendo en relación a campos eólicos, tal vez una idea sería que el próximo proyecto sea uno de los barcos que se utilizan para servir o instalar los campos eólicos, ¿no? Los molinos de viento offshore. Bueno, eso era lo que les quería decir. Si tienen algunas preguntas, por favor, Esteban, puedes distribuir mi correo electrónico. Con gusto los apoyo y los ayudo en lo que pueda. Hay muchos casos que me dan mucha alegría, por ejemplo, el hecho de que haya servido de mentor a varios estudiantes a través de SNAME, que luego han seguido su carrera, ¿no? Precisamente al abrirse los horizontes. Hay una muchacha de Ecuador, por ejemplo,
que no tenía la perspectiva de lo que es de la carrera y de lo que puede seguir haciendo. Ella terminó su masterado en Ecuador y actualmente está haciendo su doctorado en Londres. Otros muchachos de la Universidad de México, varios muchachos, pero uno de ellos que ustedes conocen, está ahora, por ejemplo, se viajó a Glasgow a hacer también su doctorado. Otro de los muchachos de la Universidad de México vino acá a Estados Unidos, a la Universidad de Florida, a hacer el masterado, terminó. Y les hablo de estas historias porque personalmente les escribí cartas de recomendación o los asesoré el momento en que tenían que tomar decisiones. Y el muchacho de México, por ejemplo, terminó su masterado. Últimamente le hice de coaching para que cambie de trabajo y está trabajando ahora en Seattle, ¿no? Entonces, cuando se unen a SNAME, tienen precisamente la capacidad de contactar a cualquiera de los miembros con preguntas técnicas o preguntas de asesoramiento en relación a su carrera. Adelante, muchachos. Perfecto, Talia, gracias por tus palabras. Sí, a nivel personal también Talia nos permitió y colaboró con nosotros para poder tener un stand, a diferencia de lo que venía pasando otros años. No solo pudimos ir a la convención, sino que tener durante los 3 días de la convención un stand en la muestra del SNAME. Así que totalmente contamos con tu apoyo y bueno, para los que no, que tal vez el error fue mío, no presentar ni decir bien quién es Talia, digamos, en la parte en la que yo digo que SNAME Antu es una sede de la cual depende de una sede de Estados Unidos. Digamos, en nuestro caso, nuestra representante en Estados Unidos es la sede de Talia. Así que bueno, nosotros, por suerte, La estamos. sección de Texas, ya, en Texas, ya. La sección que los patrocina es la sección de Texas. La sesión de Texas. Así es. Y Perfecto. yo personalmente soy ahora vicepresidente regional de lo que se llama la región central y del Golfo, ¿no? Que comprende a Texas, New Orleans, Mississippi y también al norte Calgary, Canadá. Claro, perfecto. Perfecto. Así que bueno, si hay preguntas, es el momento, pero no es que tiene que ser ahora, también cuando quieran, ahí están los contactos. De hecho, bueno, muchos tienen mi teléfono, ahora lo pueden saber, me pueden mandar WhatsApp o lo que sea, digamos. Y si quieren, si tienen unos minutos más o si todavía no hay ninguna consulta, les muestro rápidamente cómo es el tema para que quede grabado también para la inscripción y el link. Mientras tanto, si alguien tiene alguna consulta, desactive el micrófono y mande nomás que acá contestamos. ¿Qué tal, Escu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien. No, yo, bueno, por mi parte no tengo ninguna pregunta. Simplemente agradecerles a vos y a Juan por la charla. Estuvo muy buena para darnos un pantallazo a los que no participamos de proyectos, ver cómo fue el trabajo y bueno, solamente eso. Agradecerles por lo bueno que estuvo la charla. No, Rodri, gracias a vos y a todos los que se pudieron conectar y a los que también seguramente no pudieron, pero me dijeron que tenían interés en ver la grabación de la charla. Aprovecho para mostrarles, esta es la página del SNAME. A todos aquellos que quieran unirse al SNAME, digamos, desde la sección Membership, simplemente tienen que acceder a la parte de Join SNAME y acá el instructivo, digamos, si bien hay varias categorías, la que nos permite participar en la competencia es la de menor costo, que es de $35.
Y otra cosa que también íbamos a ver, el caso, bueno, de una de las competencias que hablamos, para que ustedes tengan acceso a las fechas y a todo lo que es el reglamento, desde la página pueden ver. Bueno, estos son los ganadores de este año. Estos son los que salieron segundos, terceros. Y abajo de toda la página podemos ver las reglas y hay algunos ejemplos de los requerimientos de armador y bueno, para tener en cuenta. Por ejemplo, acá están las reglas. Algunos de los aspectos más importantes lo vimos, pero obviamente esto tienen que leerlo todo. Bueno, acá, por ejemplo, habla de que el primer puesto se lleva $1.500, el segundo 750 y el tercero 500, que por supuesto que vienen bien para los gastos. Y finalmente, el link que les comparto acá en el QR es un drive donde ustedes pueden tener acá el proyecto, por lo menos el proyecto del buque polar está subido ahí, así lo toman como guía y la idea es hablar con los participantes de otros años y para que también puedan ver cómo es el trabajo y cómo se organiza. Esteban, una de Sí. las cosas que me olvidé es, por favor, decirles que participen en las becas. Apliquen para las becas de SNAME. Creo que al año se entregan algo así como $300,000 en diferentes tipos de becas. Entonces, esa es otra de las cosas que deben aplicar a las becas. Perfecto, sí, hay algo en la página, así que bueno, vamos a darle entonces foco a las becas estudiantiles que por supuesto nos vienen muy bien, más una gran ayuda. Así que si les parece, si hay consultas, las quieren hacer ahora y si no, cuando ustedes quieran, cuando quieran mandar mail o eso, van a tener una respuesta oportuna. Así que no hay ningún tipo de inconveniente con eso. Bueno, si no hay consultas, entonces damos por finalizada la charla y les agradezco a todos por haber asistido, tomarse este tiempito de la mañana. Quedamos en contacto, así que bueno, esta charla también la van a poder ver desde el drive que figura en el QR, así que ahí va a estar subida. Y estamos hablando. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias por la charla. Saludos.